¿Cómo estamos? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a retomar nuestros cursos de circuitos y en esta ocasión te traigo un tema muy interesante, el cual es el teorema de Thevenin. En este caso voy a iniciar con un preámbulo. Imaginemos que tenemos este circuito y lo que nos piden es encontrar la potencia que suministra la fuente de 5 amperes. Bueno, sabemos por otros cursos que hemos estado revisando que podemos plantear sin problema un análisis de nodos. Planteamos nuestra tierra aquí, que sería nuestro nodo de referencia, con el objetivo de encontrar directamente lo que sería la diferencia de potencial entre estas dos terminales de la fuente de 5 amperes. Esto nos permitiría encontrar de forma rápida lo que sería la potencia. Entonces, encontramos las ecuaciones como lo hemos estado revisando, las organizamos y una vez de que las organizamos encontramos los voltajes. En este caso estamos encontrando que Phi1, que es el que nos interesa, tiene un voltaje de 88 volts, razón por la cual si aplicamos nuestra fórmula de potencia igual a voltaje por la corriente, podemos encontrar que la potencia que suministra esta fuente es de 440 watts. Ahora bien, si lo revisamos en un simulador, pues bueno, encontramos que si nos ubicamos en la fuente, encontramos precisamente los 440 watts. Ahora bien, ¿qué pasa si en este ejercicio te preguntaran cuánto es lo que suministra esa fuente en la misma posición, pero ahora modifícala a 6 amperes, a 10 amperes o a 20 amperes? Hasta el momento lo que tendríamos que hacer sería modificar nuestras ecuaciones. A lo mejor solamente modificamos una sola ecuación en un solo dato, pero sería volver a resolverlos y obviamente es el resolver 3 veces el sistema de ecuaciones. Aquí es en donde entra una de las aplicaciones de lo que sería este teorema de Thevenin. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es, imagínate que alrededor de este componente, que es el que quiero analizar y que va a estar cambiando, yo pudiera el resto del circuito transformarlo de tal manera que pueda yo tener un análisis sencillo entre eso que transformo y esta fuente que va a estar cambiando de valores. Ese es en realidad el principio de lo que hace el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin debe ese nombre a este ingeniero francés que trabajaba en telegrafía y lo publicó en 1833. El segundo fue como un colorario del primero, es decir, son, ¿cómo le podríamos decir?, semejantes en cuestiones de el principio, pero tienen ciertas diferencias que tienen que ver con la parte de corrientes y voltajes, pero esto lo vamos a ver más adelante. En este caso, fue Norton el que lo define, y bueno, vamos a entrar en lo que sería Thevenin. Thevenin es lo que habíamos mencionado hace un momento. Si yo tengo un elemento al cual le voy a llamar red B, puede ser un elemento, pueden ser varios elementos, pero a este conjunto de elementos o a este elemento lo llamo red B, lo que voy a poder hacer es que la red A, que es el resto del sistema, lo voy a poder transformar. ¿En qué sentido? Pues bueno, en este caso, la red A la voy a poder transformar en solamente dos elementos, que sería una fuente de voltaje y una resistencia conectadas en serie. Esto es lo que hace Thevenin. Lo que hace Thevenin es mover una red compleja y moverla o pasarla a dos componentes conectados en serie, que sería una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos obtener precisamente el valor de esta resistencia y cómo obtenemos el valor de este voltaje? Y ahí es en donde entra precisamente el teorema de Thevenin. ¿Por qué se le conoce, y me voy a adelantar un poco, por qué se le conoce como colorario a Norton? Porque Norton lo que va a hacer es encontrar una transformación de una red compleja a un sistema en donde tengamos una fuente de corriente que le vamos a llamar fuente de corriente de Norton en paralelo a una resistencia equivalente que también va a ser la resistencia equivalente de Norton. Ahora, si nosotros nos regresamos a temas anteriores en donde vimos conversiones de fuente, pues sabemos que una fuente de voltaje y una resistencia en serie la podemos convertir a una fuente de corriente
con una resistencia en paralelo. Por eso se le conoce como colorario. ¿Por qué? Porque de Thevenin surge, o podemos obtener, no surge, sino podemos obtener Norton, y de Norton también podemos obtener Thevenin. Bueno, ahora sí, vamos a los pasos con los que obtenemos este teorema de Thevenin. Lo primero que tenemos que hacer es poner en cero todas las fuentes del sistema. Para que pongamos en cero todas las fuentes del sistema, tenemos que recordar que las fuentes de voltaje, es decir, cuando yo tenga una fuente de voltaje, lo que voy a volverla es un corto. Y cuando yo tenga una fuente de corriente, lo que voy a hacer es quitarla del circuito y volverla circuito abierto. Esto nos va a permitir que si yo vuelvo cero las fuentes, entonces pueda encontrar lo que sería nuestra resistencia equivalente de Thevenin. Muy bien, este sería nuestro primer paso. Nuestro segundo paso, entonces, sería, ahora, regresamos las fuentes y, obviamente, en todo este análisis no tengo que considerar los elementos o elemento en donde estoy haciendo el análisis. Entonces, regresamos las fuentes otra vez sin considerar el elemento de carga o los elementos de carga y vamos a encontrar el voltaje entre esos dos puntos. Lo que aquí por lo regular se utiliza es análisis, ya sea análisis de nodos, análisis de mallas o mezcla de ellos. Por lo regular también podríamos emplear a lo mejor una transformaciones de fuentes o podríamos utilizar, en este caso, superposición. Lo que tenemos que tener presente es que podemos utilizar cualquier método siempre y cuando encontremos los voltajes entre esos dos puntos en donde estamos haciendo el análisis. A este voltaje que estamos encontrando, precisamente va a ser lo que corresponda a nuestro voltaje equivalente de Thevenin. Una vez de que tenemos los dos puntos, entonces lo que vamos a encontrar es precisamente ya la red definitiva, que va a ser nuestra fuente de voltaje con nuestra resistencia conectadas al punto en donde estamos haciendo el análisis. Y este va a ser nuestro equivalente de Thevenin. Muy bien. Entonces, ahora vamos a demostrar este teorema rápidamente con un ejercicio. En este caso, lo que vamos a hacer es encontrar el equivalente de Thevenin en base a esta resistencia RL. ¿Qué es lo que estoy verificando? Pues bueno, verifico que tengo algunas fuentes de voltaje, verifico que tengo fuentes de corriente y obviamente tengo diferentes resistencias. Entonces, vamos a hacer el primer análisis. Lo primero que tengo que hacer, pues obviamente es volver cero. Habíamos dicho, volver cero todas las fuentes. Cero todas las fuentes. Entonces, si hacemos cero todas las fuentes, lo que nos queda es precisamente lo que tenemos acá. Aquí, recuerda, teníamos una fuente de voltaje, aquí tenemos una fuente de voltaje, y aquí teníamos una fuente de corriente, y aquí teníamos una fuente de corriente. Y por último, en esta parte es en donde vamos a hacer el análisis. Si te das cuenta, estoy retirando el elemento, en donde había fuentes de corriente estoy dejando el circuito abierto, y en donde teníamos fuentes de voltaje estoy poniendo un cable, que sería el corto. Esto nos permite el reducir precisamente las resistencias. Si ya no tengo nada conectado aquí, pues esta terminal la puedo omitir, de igual forma esta. Lo cual nos deja que, si te das cuenta, estas dos resistencias ya están en serie. Precisamente es lo que hacemos acá. Ahora, estas dos las encontramos en paralelo, nos queda esto, y observamos que con esta nos queda en serie, que sería esta reducción, y al final observamos que en base a las dos terminales que me están pidiendo el análisis, esta resistencia y esta resistencia se encuentran en paralelo. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente va a ser de 455.91 ohms. Ahora bien, lo que hacemos es regresamos al sistema que estamos analizando. Recuerdo, estoy haciendo el análisis sobre estas dos terminales. Por consiguiente, entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje en esas dos terminales. Para ello, pues entonces lo que tengo que hacer es un análisis de nodos de forma rápida. Planteo que en la parte de abajo está mi nodo de referencia, por lo tanto ya sé que este vale 0 volts. Y una vez de que hago eso, planteo los nodos, ¿no? Si observamos, pues tenemos 4 nodos. Y el nodo que va a determinar el voltaje entre las terminales que estoy haciendo el análisis, pues va a ser precisamente Φ1. Como tengo la parte de abajo en 0, pues bueno, va a tener una polaridad más,
y en la parte de abajo menos. Bien, eso significa que entonces si resolvemos el sistema, pues planteamos nuestras ecuaciones, recordemos, y una vez de que planteamos las ecuaciones, lo que tenemos que hacer es encontrar la solución. Aquí te estoy dando una alternativa de solución, estoy utilizando MATLAB, lo que estoy haciendo es metiendo la matriz, que en este caso son de todos nuestros coeficientes, la matriz que tenemos acá. Esta, si te das cuenta, es simétrica, que era una de las reglas que podíamos utilizar cuando tenemos fuentes independientes para ver que nuestros planteamientos de ecuaciones son correctas. Ingreso lo que sería nuestro vector B, que sería el vector de todas las igualdades. Y por último, lo que estoy haciendo es multiplicar, en este caso, la inversa de la matriz A, multiplicada por el vector B. Y esto estoy obteniendo lo que serían los resultados de los voltajes en cada uno de los nodos. ¿Cuál es el que me interesa? Me interesa el primero, que en este caso es de 4.6429. Esto, si yo lo llevo a una simulación y yo me pongo en el punto en el que quiero el voltaje, pues encuentro que tengo 4.67. En este caso, recordemos que implican muchos factores, un factor muy fuerte, la parte de los decimales. Entonces ahí lo tenemos que considerar. Muy bien, esto significa que si ya encontré la resistencia equivalente y el voltaje equivalente, lo puedo conectar ya a la resistencia de donde estuve haciendo el análisis. Esta resistencia es de 1K, la regreso y ya únicamente utilizando el simulador me ubico en la resistencia y observo que en este caso el voltaje es de 3.208 y la corriente es de 3.208 miliamperes. Ahora voy a simular completo el circuito. Si te das cuenta, ahora sí está considerada la resistencia de 1 kilo y lo que estoy observando precisamente es que la corriente y el voltaje son iguales a los del circuito anterior. Con esto nos permite presentar que cuando yo hago la conversión de un sistema complejo y lo llevo a dos elementos, que en este caso es la fuente de voltaje con la resistencia en serie, no me va a alterar nada el sistema completo una vez que regrese los elementos en donde estoy haciendo el análisis. Como te mencioné al inicio, este análisis lo puedes hacer con solo un elemento o lo puedes hacer con varios elementos. Es decir, yo podría haber hecho ese análisis de Thevenin considerando este punto y este punto, es decir, el arreglo de la fuente de 2 volts, la resistencia de 680 y la resistencia RL, que esos sean los elementos en donde esté haciendo el análisis, lo cual significaría que todo esto es lo que estaría yo convirtiendo en Thevenin y luego lo conectaría a la red que acabo de mencionar. Esto es Thevenin, espero que te sirva este pequeño análisis y el planteamiento de lo que es el principio de Thevenin y no te pierdas lo que es Norton y ejercicios al respecto. Que tengas muy buen día y nos estamos viendo en el siguiente capítulo.